Que Dios bendiga grandemente, hermosa familia de la fe, esta familia hermosa que el Señor nos ha regalado. Que Dios los bendiga grandemente y contento por poder estar compartiendo nuevamente con ustedes una porción de esta palabra maravillosa que es la que nos instruye, nos enseña, nos redarguye, que está continuamente trabajando en nuestro corazón porque es viva y porque es eficaz, porque nos trae al alma un refrigerio especial. Esta palabra está en Efesios capítulo 2 y dice: y Él os dio vida a todos vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Qué linda esta palabra que pueda llegar a traernos esa luz maravillosa que es esa transformación, ese cambio que tenemos de muerte a vida. Sabe que así en Efesios capítulo 1, Pablo oraba por ellos, para que el Espíritu Santo les dé ese espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Dios. Siendo esto tan importante para los de Éfesos en ese tiempo, que Dios le trajera esa revelación, que Dios le trajera esa sabiduría, y que aún para nosotros hoy el Espíritu Santo nos dé esa gracia para poder entender, para poder creerla y para poder guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Sabe que en la muerte espiritual, hermano, es la desobediencia, es estar apartado de Dios, es estar haciendo mi voluntad y no la de Dios, es estar viviendo en pecado. Pablo nos muestra acá y explicaba a la iglesia cómo estaban viviendo, como decía, como estabais muertos en nuestros delitos y pecados, que anduvisteis en otros tiempos. Estábamos allí sufriendo la derrota de estar muertos, de estar en delitos, en pecado, estar involucrado en aquellas cosas que quizás no queríamos hacerla, involucrado en esas cosas que cada vez nos hundía más y más. El salmista decía que agradecía a Dios, que estaba contento como su Dios lo había sacado de ese lodo cenagoso, del lodo de la desesperación, describía él, ¿no? Porque juntamente cuando estamos allí en ese pecado, involucrado día a día, nos hundimos cada vez más en la desesperación de querer salir, de encontrar una salida a eso. En lugar de buscar de Dios, buscamos en otros lugares, buscamos en lugares donde no hay salida, donde no está Cristo, y cada vez nos involucramos más y más en la impiedad. Por eso después Pablo decía que estábamos por naturaleza, porque nuestra simiente es pecadora. Por naturaleza ya desde Adán venimos con esa simiente pecadora, ¿verdad? Dice que podamos lograr, hermanos, encontrar por medio de Jesucristo la gracia de nuestro Dios. Sabes que en muchas ocasiones esperamos cosas buenas sobre la tierra. Una buena educación para una persona es muy favorable. Leyes que nos amparen, leyes que nos favorezcan, que nos cuiden, leyes agradables que nos beneficien a todo el país o al mundo entero es bárbaro. Sería espléndido,
para cada uno de nosotros poder estar con leyes que nos favorecen. Pero sabe que al hombre o a la mujer, este estado, estas leyes, esta educación, este bienestar material que podemos tener sobre la tierra, al hombre o a la mujer en el estado espiritual de muerte, nada lo puede sacar. De ese estado de muerte, de pecado, solamente nos puede sacar Cristo. Porque ese estado de muerte espiritual es porque yo estoy separado de Dios. Estoy alejado de las cosas de Dios. Estoy involucrado en aquello que a Dios no le agrada. Por eso es que en Lucas 15:32, esta parábola del hijo pródigo lo explica hermosamente cuando dice, ese hijo que había pecado, ese hijo que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, era muerto y ha revivido. Y cuando lees esa parábola, léela y vos decís, pero ¿cómo? Si sencillamente él pidió su parte que le correspondía y se fue y la gastó y anduvo en placeres, anduvo en pecado, anduvo haciendo lo indebido, ¿y cómo era muerto? Porque la muerte física no tiene nada que ver con la muerte espiritual, son dos muertes totalmente distintas. La muerte física dejamos de estar en contacto con los seres vivientes. Y la muerte espiritual seguimos en contacto con los seres vivientes, pero tenemos una separación con Dios. No estamos conectados con el Dios del cielo. Por eso es que se decía, era muerto y ha revivido. Y en Primera de Juan 3:14 encontramos que dice, pasamos de muerte a vida cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Esa muerte en la cual cada uno de nosotros necesitamos dejar de estar. Por eso decía acá, Pablo decía hermosamente cuando vosotros, dice, estabas en otros tiempos, cuando no conocías a Cristo, cuando vos estabas ignorando la grandeza de Dios, estabas bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que está trabajando en el corazón del que no mora Jesucristo. Cuando Jesucristo no mora en el corazón de la persona, ese espíritu de rebeldía, de desobediencia, de pecado, comienza a trabajar y a hundirnos día a día y cada vez más. Por eso, cuando el apóstol se refería a delito, pecado, la palabra delito incluye cruzar un límite establecido. Incluye desviarme del camino correcto. El pecado tiene que ver con fallar, con errar, con fallarle a las leyes de Dios. Y si juntamos esas dos palabras, crea en nosotros un concepto que generalmente no tenemos de nosotros. Nosotros tenemos un concepto, cada uno de nosotros, de las personas en general, ¿no? Tiene un concepto bueno, ¿no? Generalmente tenemos tanta nublada nuestra mente cuando Cristo no mora en nuestro corazón, que pensamos que estamos haciendo todo bien, que todo está bárbaro, que somos buenas personas, que no le hacemos mal a nadie. Hemos escuchado muchas veces, yo soy buena, no le hago mal a nadie, al contrario, ayudo al que necesita, le doy una mano al todo el que está necesitado, el que está sufriendo. Y sabes una cosa, que eso no nos alcanza, porque vivir en delito y pecado incluye hacer mi voluntad. Yo hago mi voluntad. Cuando estoy involucrada en los delitos, en los pecados, en los deseos de mi carne, de mi voluntad. Ahora, cuando yo quiero hacer el deseo y la voluntad de Dios, es ahí donde yo paso de muerte a vida. Mi voluntad son mis enojos, mis iras, son mis rencores, son los deseos de mi carne, no me interesa
a quien dañe. No me importa si le gusta o no le gusta al otro. No me importa si está bien o está mal. Sencillamente lo hago porque quiero hacerlo. Ese es el deseo de mi carne. Esa es mi voluntad, que está totalmente ajena a la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, ustedes que vivían en otros tiempos. Qué lindo como Pablo reconocía que esa iglesia de Éfesos estaba en otros tiempos, había hecho lo indebido, en otros tiempos estaban involucradas en pecado, en otros tiempos estaban involucradas en divisiones, en pleitos, en chismes, en cosas que Dios no le agradaba. Y hoy debemos preguntarnos, nosotros, cada uno de nosotros, ¿lo hemos logrado? ¿Hemos logrado poder decir que vivíamos en otros tiempos estas situaciones? ¿O todavía estamos bajo los deseos de nuestra carne? ¿O todavía caminamos bajo la voluntad nuestra? ¿O doblamos nuestra rodilla y le decimos, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Sabes que yo no estoy dispuesta a hacer esto, pero si vos me lo pedís, lo voy a hacer. Me cuesta perdonar, me cuesta bendecir a alguien que me ha hecho daño, pero si tú realmente me pones en mi corazón y esta es tu voluntad, yo quiero hacerlo. Eso es comenzar a dejar la vieja vida. Eso es poder dejar atrás en otros tiempos lo malo que yo hacía. Y en este tiempo bueno, en este tiempo de gloria, en este tiempo de poder, de bendición, poder hacer lo bueno y lo agradable delante de los ojos de Dios. Sabes que la gracia de Dios quizás ha tocado tu vida, ha tocado la mía, y cómo nos podemos dar cuenta. Porque no queremos hacerlo malo, hermano, porque nos sentimos mal cuando hay algo indebido en nuestras vidas. Cuando decimos, Señor, qué porquería, qué basura que fui, ¿por qué hice esto? Esto yo no lo quería hacer, ayúdame, ayúdame a rescatarme de esta vida que estoy llevando, porque esto no es lo bueno y agradable a tus ojos. Es allí donde el Espíritu Santo, es allí donde el Espíritu Santo, es allí donde Pablo por eso oraba y decía que nos traiga esa revelación, ese espíritu de sabiduría para poder entender esta palabra. Porque tenemos que tener esa gracia, esa sabiduría para poder tener ese cambio, para poder decir necesito hacer tu voluntad y no la mía. Todos los días de nuestras vidas, hermano, debemos esforzarnos para morir al yo, para morir a mi ego. Es necesario que yo mengüe. Es necesario que tú mengues para que Cristo crezca en nuestro corazón. Cuando nosotros menguamos, cuando nosotros vamos a tener alguna actitud, a tomar alguna determinación, de decir, tomar ese segundo, de poder decir, Señor, ¿es lo que vos querés? ¿Sabes que Dios enseguida, hermano, va a venir el Espíritu Santo? Enseguida va a venir a nuestras vidas y va a decir, sí, es lo que quiero. O no, no es lo que quiero. Aún en contra de nuestra propia voluntad. Ese es el nuevo vivir en Cristo. Ese es el nuevo renacimiento. Ese es cuando estábamos en pecado, pero Él nos da vida juntamente con Cristo. La nueva vida en Cristo es un cambio. La nueva vida en Cristo es una transformación. La nueva vida en Cristo es distinto a lo que yo estaba haciendo. Es opuesto a aquello que yo estaba pensando, actuando, haciendo y deseando. Opuesto totalmente. Porque, porque mi pensamiento no es los pensamientos de Dios. Ni mi camino es el camino de Dios. Hacer morir lo terrenal en mí. El ser humano fue creado por Dios y para Dios, para honrarle, para engrandecerle. Y si intentamos hacer nuestra voluntad y vivir por nuestros propios medios, es imposible. Vamos a seguir viviendo físicamente, pero espiritualmente vamos a estar alejados de Dios. Se nos va a hacer cuesta arriba, vamos a tener mucho sufrimiento, porque ya nuestra vida no va a ser guiada por el Espíritu Santo, sino por el príncipe de la potestad del aire. Él es ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él nos ha dado el discernimiento entre lo bueno y lo malo, de poder decir, esto es bueno,
y las buenas dádivas vienen de parte del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de mi Rey amado. Pero lo malo no viene de Él. Lo malo viene del enemigo, lo malo viene de la vieja criatura, de esa carne, de ese deseo carnal que viene a mi mente y a mi corazón. Sabe que el Señor, en su gran misericordia, nos necesita que nosotros, para que nosotros podamos ser testimonio del poder de Dios. Él nos ha dado armas espirituales para destruir fortalezas. Esas fortalezas que se levantan en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra vida espiritual. Por eso nos dio esas armas que es el poder arrepentirme, el poder decir, Señor, aquí estoy. Necesito que vos me enseñes qué arma tengo que emplear para derribar a mi carne, para derribar a mi orgullo, para derribar a mi ego, porque primeramente necesito yo menguar para que empiece a crecer Cristo en mi corazón. La vieja criatura tiene deseos. La vieja criatura quiere enseñorearse. La vieja criatura quiere comenzar, en lugar de menguar, quiere crecer. Y eso no es bendición. Sabe que el Espíritu Santo nos puede dar la victoria en todo momento. Con esas armas espirituales que Él nos dio, poder reconocer mi debilidad. Tengo que decirle, Señor, yo reconozco que soy débil en esto. Reconozco mi falla, reconozco mis errores, reconozco mis pecados, mis debilidades, mis rebeliones. Necesito menguar para que tú crezcas. Necesito dejar de hacer esto malo. Quiero reconocer que te necesito. Allí es donde podemos decir que nos sentamos en lugares celestiales, esos lugares que Cristo me ha dado. Allí puedo decir que las cosas viejas pasaron, que ya la vieja criatura está menguando, que ya no está más. ¡Qué maravilla! Él nos da el poder para vencer el pecado, para vencer la tentación. Siempre hay un enemigo que nos acecha. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está desesperado para que yo y vos pequemos. Él está desesperado para que le fallemos a Dios. Pero el Espíritu Santo viene a tu vida y a la mía y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Él es poderoso para librar a los que son tentados. Él es poderoso para sacarnos de ese lodo cenagoso. Y en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué bueno que saber que esa misericordia llegó a mi vida, que nos dio vida juntamente con Cristo, que este Dios maravilloso envió a su Hijo para que pueda darnos esa salida, para que pueda sacarnos de ese delito, de ese pecado que teníamos, para sentarnos en lugares celestiales, para darnos la victoria, para darnos la salida. Ese precio fue precio de sangre, un precio que más alto que ese no puede existir sobre la tierra. Él ya nos dio la salida. Está en nosotros poder y necesitar, desear que pueda ser cumplida su palabra en nuestro corazón. Por gracia somos salvos, hermano. Nada fue porque lo merecíamos, nada hicimos para merecerlo. Sencillamente fue por amor. Nadie le obligó, nadie lo apuró, no lo hizo por conveniencia, lo hizo por amor. Eso es lo más hermoso que pudo haber pasado, porque ese es el don de Dios. Éramos por naturaleza esclavos, decía Pablo. Estábamos muertos y a Él no le interesó nuestro pecado, aleluya. A Él no le interesó nuestra falla. Los seres humanos, las mujeres, los hombres miran tu pecado, miran mi falla y te juzgan
y nos condenan y se apartan. Pero Él dio su vida y nos hizo pasar de muerte a vida, para sentarnos en lugares celestiales, para sentarnos en el trono juntamente con Cristo. Qué hermoso, qué hermosa promesa, qué hermoso lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha resucitado con Cristo, nos sentó en lugares celestiales, nos dio una posición de hijo, de heredero, una posición de honor, de poder, aún sin merecer nada. ¿Cómo no vamos a honrarle? ¿Cómo no vamos a engrandecerle? ¿Cómo no vamos a esforzarnos por esta salvación tan grande que Él nos ha dado? Por gracia, nada más que por gracia. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no guardar? ¿Cómo no luchar por esto tan preciado que tenemos? Ahora, vos que estás escuchando, dirás, ¿cómo logro esto? Yo no quiero estar muerto en mi delito y en mi pecado. Yo quiero pasar de esta muerte a vida. Quiero decirte que tienes que recibir a este Cristo de la gloria. Tienes que recibirlo para poder estar en esos lugares celestiales. Juntamente con Él nos resucitó. Y dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. Si tú crees en Jesucristo, recíbelo en esta noche, en este día, en esta tarde, en el momento que estés escuchando este audio. Recíbelo en tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo necesito arrepentirme. Yo necesito recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Porque estoy muerto en mi delito y en mi pecado. Y necesito pasar de muerte a vida. Necesito revivir contigo y sentarme en lugares celestiales. Y Él va a perdonar tu falta, Él va a perdonar tu pecado. Y quizás vos, hermano, estás en una iglesia y todavía no has podido dejar esa vieja criatura. No has podido apartarte de los deleites, del pecado. Entrégale tu corazón al Señor también. Y dile, Señor, quiero morir cada día en mis deseos. Quiero anular, que tu Espíritu Santo anule mi voluntad. Anulemos nuestra voluntad. Él tiene poder para hacerlo. ¿Cómo no nos va a dar juntamente todas las cosas nuestro Padre amado con Jesucristo, nuestro Señor? Le costó mucho sufrimiento. Los dos sufrieron para darnos la victoria a nosotros. Por eso, ábrele tu corazón al Señor. Ahí en 1 Corintios 15:31, Pablo decía, cada día muero. Debemos negarnos a nosotros mismos. Y que cada día nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros pecados comiencen a quedar cada vez más lejanos. Nos podamos acercar cada día más al Señor. Porque cada día se angosta más el camino cuando queremos llegar a agradarle totalmente a Él. Él extiende su mano. Y que puedas decirle en este día, Señor, te necesito. Necesito que mis deseos, que mi voluntad, que mis tentaciones, que mi vida, esta vida que estoy llevando no me agrada y necesito de ti. Que tú llenes mi corazón de tu Espíritu Santo, de esa sabiduría celestial, para poder caminar de tu mano y poder humillarme cada día. Y poder entregarte mi corazón. Y eso hace de tu vida una persona humilde, de corazón. Y sabes que su palabra dice que Él resiste al soberbio, pero le da gracias al humilde. Le da gracias a aquel que dice, Señor, mi fuerza se termina, no doy más. No quiero vivir esta vida. Estoy llena de falencia. Estoy lleno de falencia, lleno de errores. Arráncalos de mi vida. Arranca de mi corazón esto. No quiero tenerlo. Sé que tú tienes el poder para ayudarme. Hazlo, Señor, ahora. Haz de mí una nueva criatura. Aquí estoy. Ayúdame, Señor. Y Él va a extender tu mano y te va a ayudar. Él va a extender tu mano y te va a socorrer. Y va a ser de ti un instrumento de honra. Ábrele tu corazón. Es por fe. Solamente créele. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú
y tu casa. Que Dios te bendiga grandemente.